Muy buenos días para todos y todas nuestros oyentes a lo largo de la región del Maule. Somos Ignacia Torres y Andrea Robles, profesionales de la dupla itinerante. En este episodio queremos compartir con ustedes el protocolo del marco preventivo y sanitario para el retorno a las unidades educativas, con el fin de que podamos analizar y conversar todos los aspectos importantes a tener en consideración. Los invitamos entonces a escuchar con atención y a compartir este breve informativo con sus equipos. Bienvenidos. Andrea, partamos entonces revisando un poco este protocolo y ¿cuál es el objetivo y a qué nos invita este protocolo? Bueno, el objetivo de este protocolo es poder orientar y resguardar el retorno presencial de las unidades educativas. Además, para que les sirva como una guía que va a ayudarlas a utilizarla como base, que obviamente se va a ajustar a la realidad de cada uno de sus programas educativos. Pero hay algunas cosas que tenemos que tener muy en claro y no debemos olvidar, como el uso de las mascarillas, la higiene, la limpieza y la desinfección, mantener el distanciamiento físico y que cierta información obligatoria esté visible, como por ejemplo el aforo, las marcas del distanciamiento físico y también algunas otras informaciones y recomendaciones para mantener esta higiene y estas normas sanitarias. Y además también debemos recordar las recomendaciones de autocuidado, porque si todos nos cuidamos vamos a generar este trabajo en bloque y vamos a prevenir contagios. Entonces, ¿cuáles son estas recomendaciones? Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, evitar el saludar con la mano o dar besos, no compartir artículos de higiene ni de alimentación. En caso de dificultad respiratoria, es muy importante acudir a un servicio de urgencia, evitar lugares cerrados con poca ventilación y evitar espacios concurridos o abarrotados de personas. Por último, evitar contacto cercano como las conversaciones cara a cara. Ignacia, entonces, ¿qué medidas de prevención tenemos que seguir y quiénes las debemos seguir? Las medidas de prevención las deben seguir todos y todas las funcionarias de los distintos jardines infantiles a lo largo de la región al momento de retomar el trabajo presencial. Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles serán las consideraciones que deben tener previo a la reapertura de las unidades educativas, Andrea? Bueno, primero se debe resguardar la higiene y la sanitización del establecimiento, con distintos pasos, como por ejemplo que debe haber una sanitización por una empresa externa al menos 24 horas antes de la apertura de la unidad educativa hacia los niños y las niñas. Luego se debe realizar una limpieza de todo el establecimiento para finalmente dar paso a la desinfección. Si quieren saber más detalles de este proceso, entonces pueden dirigirse al Manual de Procedimientos de Higiene para las unidades educativas. Y en cuanto a esto, Ignacia, ¿cómo tenemos que hacer para mantener la limpieza y el aseo de los materiales y los mobiliarios dentro de las unidades educativas? Este punto es muy importante. Primero, se debe retirar el polvo y el materiales de desecho, aplicar esta solución jabonosa con un paño y luego retirar el exceso de este detergente con agua. Ya posterior a esto se debe sanitizar con un paño humedecido con solución clorada y dejar secar. Solo se debe utilizar aquel material de enseñanza y libros que permitan esta adecuada higienización. Ya esta limpieza debe ser de manera diaria, minuciosa, con paño y solución clorada, y una vez a la semana debe ser lavada y sanitizada. También las unidades educativas deben tener dispuestos una serie de elementos. ¿Cuáles serían estos, Andrea? Bueno, los elementos básicos con los que debe contar la unidad educativa son un termómetro infrarrojo, mascarillas para todas sus funcionarias, protectores faciales, guantes quirúrgicos, el alcohol gel, jabón líquido, toallas de papel a disposición también, pediluvios en los accesos, contenedores de basura que deben estar señalizados aquellos que sean solamente para los implementos o desechos vinculados al COVID-19,
pecheras de hule o plásticas, y algo súper importante es una sala o un espacio de aislamiento donde solamente van a poder ingresar aquellos sospechosos de COVID-19 y que debe estar bien demarcada y determinada en el jardín infantil. Ahora, Ignacia, estamos hablando de las cosas previas que tienen que tener las unidades educativas para la apertura, pero una vez reabierto, ¿qué debemos considerar? Ya, vamos a partir por la organización de la higiene y la salud. Es importante que haya una identificación diaria de las funcionarias que asistan a cada unidad educativa para así poder realizar el catastro correspondiente de todas las personas que ingresan y salen del jardín infantil. También considerar los horarios diferidos de las funcionarias, niños, niñas y familias para poder evitar las aglomeraciones. Es importante también medir la temperatura al ingreso de la unidad educativa, ya que todas las personas que ingresen se deben someter a este procedimiento. En el caso de que exista alguna persona con temperatura igual o superior a 37,8, se debe dirigir al centro de salud más cercano, y además se deben considerar los datos como su nombre, RUT, teléfono de contacto. Con las familias y con los niños también se debe realizar este mismo procedimiento. Es importante que el sector esté delimitado para que así se pueda mantener la distancia correspondiente. Además, es importante fomentar e informar a las familias sobre el uso obligatorio de las mascarillas y en niños y niñas mayores de 3 años para el retorno a sus hogares. ¿Ya? Entonces, ¿qué medidas debemos reiterar de las que ya hemos conversado hasta ahora, Andrea? Bueno, es súper importante no olvidar que tenemos que mantener estas conductas preventivas que ya mencionábamos antes para evitar los contagios, como por ejemplo el saludo sin contacto físico, lavarse las manos constantemente, tanto los adultos como los niños en las unidades educativas, usar la mascarilla durante toda la jornada en el caso de los adultos y, como decías, Ignacia, en los niños solo para los traslados. Mantener una distancia física de 1 metro entre los adultos y ojalá poder resguardarla también entre los niños. Los traslados de las funcionarias tienen que ser sin su uniforme, por lo tanto su uniforme debe venir en una bolsa plástica desinfectada y solamente este lo pueden usar en su jornada laboral. Para retirarse también deben sacarse el uniforme y trasladarlo en esta bolsa plástica a sus hogares. Ignacia, y ahora sí, cuando esta unidad educativa está funcionando, ¿qué hacemos frente a una sospecha de COVID? Y primero, ¿cómo sabemos que alguien es sospechoso de COVID? Esto es muy importante tenerlo en consideración. Es importante que la persona que presente un síntoma o alguno de los 12 que aparece declarado en este protocolo y que persistan por más de 24 horas, se verá catalogado como sospechoso y no se debe incorporar a la unidad educativa hasta que un médico lo determine, ¿ya? Todos estos síntomas aparecen en detalle en el protocolo, por eso es muy importante que le puedan dar lectura. ¿Qué pasa si a este sospechoso entonces es una funcionaria o es un niño dentro de la unidad educativa? Bueno, en el caso de una funcionaria, obviamente se debe dar aviso inmediato a la encargada del jardín infantil y se debe aislar en esta sala que ya comentábamos que debe estar dispuesta para esta situación. Se debe además realizar la limpieza y desinfección de las zonas donde esta funcionaria pudiera haber recorrido, para obviamente resguardar que ésta vuelva a poder estar en funcionamiento, y se debe comunicar a la comunidad educativa, pero siempre hay que resguardar la privacidad de esta persona, ¿ya? Una vez que la encargada sabe ya y tiene conocimiento, debe informar a la Subdirección de Calidad Educativa o a la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos. La persona sospechosa debe ser dirigida a un centro de salud para que se tomen las medidas correspondientes y siempre debe ser acompañada de otra funcionaria que obviamente cuente con todas sus medidas de seguridad, que eran las que ya nombrábamos anteriormente. Ignacia, y en el caso de que el sospechoso sea un niño o una niña del jardín, el paso de informar a la encargada es la primera acción que se debe realizar.
Luego se contacta a la familia de este niño o niña y se solicita el retiro o el traslado al centro de salud. Mientras, en la unidad educativa, al niño se le va a llevar a este espacio o sala de aislamiento que va a estar habilitado con todos los elementos necesarios y equipamiento para poder dar respuesta a esta solución, y debe ser siempre acompañado por un adulto. Para ambos casos, esta sala de aislamiento debe ser sanitizada según el protocolo una vez que dejó de ser utilizado por el caso sospechoso. Por eso es importante que revisemos muy minuciosamente el manual. Y ya entrando un poco en el día a día de los jardines infantiles, ¿cuáles son las medidas dentro del establecimiento, Andrés? Bueno, las medidas ya algunas las estábamos comentando anteriormente, y la primera y gran medida es mantener este distanciamiento físico, ¿cierto? Por lo tanto, hay que identificar las actividades de los funcionarios, manejando, por ejemplo, el horario de almuerzo, que sea por turnos, manteniendo la separación de los puestos y que no se compartan sus elementos personales. Si necesitamos realizar reuniones, que éstas sean preferentemente y solo por medios digitales, al menos que alguna urgencia requiera de una presencial y que obviamente respete los aforos. Para la preparación de las actividades pedagógicas hay que tener una limpieza, una desinfección de los materiales, como ya mencionaba Ignacia, que sale muy bien detallado en los manuales correspondientes. Se solicita a los niños que envíen una muda completa que incluya zapatos. En caso de cualquier cosa, poder realizar este cambio de ropa, el lavado de manos frecuente entre cada práctica pedagógica, tanto para los adultos como para los niños, y la ventilación de los espacios educativos. Se sugiere que, a pesar de que a lo mejor puedan haber bajas temperaturas, siempre hay una corriente de aire que esté movilizando el aire sucesivamente para resguardar que estos bichitos que pudieran haber se eliminen de los lugares que son más cerrados, ¿cierto? Y además, en el horario de alimentación, mantener este distanciamiento entre las mesas, desinfectar y limpiar los pisos, las sillas, las mesas, nuevamente el lavado de manos frecuente, y que nunca se debe olvidar el uso de la mascarilla, cofia y pechera, de parte sobre todo de las manipuladoras, que van a ser quienes lleven la alimentación a los niños. Y además se suman otras medidas que también las va a complementar Ignacia. Sí, otro de los elementos que no debemos olvidar es lo que tiene que ver con la lactancia materna dentro de la unidad educativa. Por eso tenemos que desinfectar el envase de leche o el uso de la sala de amamantamiento con posterior desinfección. Es importante que el uso de las salas de hábitos higiénicos y de muda se mantenga el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos, y hay una distribución de cepillos de dientes. Así como también es importante considerar los horarios de descanso. En ello hay que tener las consideraciones en mantener estas distancias entre las colchonetas, y estas además deben ser limpiadas y desinfectadas diariamente, y las sábanas deben ser separadas en bolsas plásticas. En cuanto al uso de los patios y las áreas comunes, se reitera los horarios diferidos. Estos deben evitar en su mayoría el uso excesivo de elementos y equipamientos que limiten el espacio y la limpieza y desinfección. Por último, y como ya se ha mencionado, en la salida de los niños debe haber una persona o adulto a cargo, debe estar demarcada esta zona para entregar a los niños, y estos grupos deben ser diferidos, así como también el uso de la mascarilla en el caso de los niños mayores a 3 años. Luego de este largo recorrido, entonces, terminamos este breve informativo sobre el protocolo, porque Andrea, en Junji, la educación comienza aquí.